Esta modalidad es la tradicional, ¿no? Lo que sería un club de cine, que es una persona que nosotros invitamos que comenta la película para que posterior al comentario que hace esta persona, en este caso Carolina el día de hoy, nosotros podemos conversar un poquito, ¿no? La otra modalidad es un poquito distinta, son reuniones más pequeñas en las que podemos debatir la película a más profundidad, ¿no? Entre todos conversando. En estas reuniones somos como un máximo de 5 personas, hacemos otro tipo de dinámica. Entonces, esas son nuestras dos modalidades y esperamos que todos los que estamos acá nos volvamos a reencontrar todos los siguientes meses. Bienvenidos. Bueno, les presento primeramente a Carolina. Carolina es la directora del podcast Mujeres en Serie. En este podcast, ya hace 5 años, ella va analizando películas, series, audiovisual en general, pero lo hace desde una perspectiva de una mujer, ¿no? Ella toma mucho en cuenta lo que es la female gaze y del día de hoy vamos a ver su análisis de la película La Quimera. Entonces, bienvenida Carolina, te doy la palabra y te dejo el espacio abierto para ti. Muy bien, Peque, muchas gracias. Primero, gracias por haber pensado en mí para esta película, especialmente que me encanta, la directora me fascina, así que estoy súper emocionada, perdón si me pongo muy nerviosa en algún momento, porque para mí es una película muy, muy, muy completa en la manera en que cuenta la historia. Les quisiera pedir, si les parece, que si hay alguna pregunta o comentario la dejemos para el final porque me distraigo muy fácil, lo siento mucho, y tengo miedo de perder el hilo, ¿no? Tengo aquí unas notitas que me he ido haciendo para tenerlo un poco más estructurado, pero es mi problema. Pasa una mosca y yo ya estoy pensando en mi abuela. Bueno, a ver, les presento primero un poco al podcast, que se llama Mujeres en Serie, y como ha dicho Peque, yo soy la redactora, presentadora, editora y la chica de los mandados del podcast. Es un proyecto que nace el 2020 después de que vi Promising Young Woman. Es una película que me impactó mucho y yo siempre buscaba, así como tenía unos cuantos creadores de contenido que lo seguía en análisis de películas, y de lo que yo seguía, que no es lo mismo de que no haya existido, simplemente de lo que yo conocía, no encontré un análisis que me deje contenta, que me explique cómo el ser mujer había afectado en las decisiones que toma la protagonista en Promising Young Woman, ¿no? Y porque creo que es muy importante, esta película, a mi modo de ver, cambia lo que había sido el género de rape and revenge hasta ese momento. Entonces, de armas tomar, dije, bueno, aquí yo me busco mi nombrecito, pido a unas amigas que me hagan unas grabaciones para mi cortinita y empezó el podcast. Es uno de los episodios que más cariño les tengo, pero mi voz es súper robótica, no tengo soltura, ¿no? Estoy, pero reverde. Sin embargo, le tengo cariño al episodio porque es el primer momento en el que di el paso. Es un podcast súper pequeñito porque para los números que se manejan hoy, para que seas mínimamente conocido, tienes que tener miles y miles de visitas. No es el caso, somos muy pocas, pero lo prefiero un poco así. Es una pena, pero muchas veces cuando uno hace cosas de female gaze, puede recibir un poco de odio. No digo que siempre sea el caso, pero estamos un poco más expuestas. Y tengo que decir, si lo llegan a escuchar, que les pido disculpas, pero es que a veces como me escuchan 2 personas, rajo, ¿no? Le saco el cuero y me desahogo y me quedo tan contenta. Por eso tal vez debe ser que digo, mejor que seamos 3. Bueno, esta ha sido un poco la presentación. Vamos a hablar de la película de La Quimera, de Alice Rohrwacher. Les comento que no voy a hacer un análisis lineal, sino que voy a agrupar algunas escenas que nos quieran dar un significado o que yo entiendo nos quiere dar un significado.
Me gustaría pensar que he elegido como las escenas más importantes. Puede que sea el caso, puede que no, puede que se me haya saltado alguna. Lo que sí, no he elegido exhaustivamente, habrán momentos que significan lo mismo y que los he dejado pasar para no ser cansina, ¿no? Lo que pasa en una película es que, a diferencia de un libro, cuando uno escribe un libro, pones tu idea y lo que tú quieres decir. Como mucho, tienes un editor, una editora que te corrige las comas, te dice este verbo no va, esto va con B chica, pero es tu idea. En una película es un equipo. En La Quimera tenemos una directora, pero se han juntado las visiones de grupos de editores, de guionistas, porque ni siquiera es solamente un guionista, hasta las personas que ponen dinero, que son los productores, también tendrán un decir. Todo esto ha generado una historia. Y además, cuando nosotras la vemos, atraviesan nuestros filtros, que son nuestras vivencias. Entonces, estamos viendo la película y hay algo que me copta más que lo que le puede llamar la atención a otra persona. Y esto a mí me llega al corazón y la otra persona lo ha dejado pasar. Por eso es que muchas veces podemos encontrar interpretaciones de las películas tan diferentes, pero no, ninguna es mejor que la otra. Puede que haya una más completa o puede que alguien haya visto algo que tú no, pero no tienen por qué estar equivocadas, solamente son interpretaciones. Claro, dentro de unos límites. Si hemos visto El Padrino, no vamos a entender La Sirenita, eso está claro. Hay un límite, pero de aquí. En, en esta interpretación que hago, a mí me gusta pensar que cuando veo la película, estoy armando un rompecabezas de la historia y elijo las esquinitas primero, tal como en el rompecabezas. En La Quimera, para mí, la primera esquinita ha sido el póster, que me ha dado como una primera información de qué era lo que me querían contar. Y eh, habrán cosas como más importantes, pero, sí, esto. Cuando hago el episodio del podcast, siempre voy a explicar un poco de teoría al principio para decir esto es lo que yo me he basado para llegar a esta conclusión. Aquí me ha resultado difícil porque primero que no soy buena estudiante de historia y luego que a veces me parece que hay cosas que son muy evidentes y va a dar la sensación de que yo aquí les estoy leyendo las instrucciones del shampoo, ¿no? Pero lo voy a tener que hacer, les voy a dar unas definiciones muy básicas, no porque no crea que no las sepan, sino para decirles, de aquí estoy partiendo. He pensado estas ideas que todos conocemos, que no tenemos por qué acordarnos, que puede que sí nos acordemos, es lo de menos. Yo les voy a decir, he pensado en todo esto y de aquí es que he analizado. ¿Ya? Entonces, ténganme un poquito de paciencia al principio. Como les digo, va a ser como que les lea las instrucciones del shampoo, pero va a ser, creo yo, un poco más completo. Por eso es que les presento a la quimera. Todos conocemos que es una quimera. Como ser mítico, es un animal que tenía la cabeza de león, el cuerpo de una cabra y la cola de una serpiente. Pero en el lenguaje coloquial significa o tiene, se hace alusión a, al deseo imposible, la ilusión, algo que se anhela, una fantasía. También quiere decir híbrido en el sentido físico o metafórico también de cosas que se unen. Este punto, les tengo que confesar, ha sido para mí el más difícil porque no era buena alumna en colegio. Y me ha llamado muchísimo la atención que la fecha de reunificación, el año en que empieza la reunificación de Italia, sea tan tarde, 10 años antes de la fundación de Bolivia. Y lo llevo a Bolivia y pienso, claro, tiene sentido. Nosotros hemos dado el primer grito libertario, pero somos casi de los últimos en fundarnos, y es porque teníamos el Cerro Rico de Potosí, o sea que había muchas luchas económicas. En Italia como país pasa un poco esto. Ellos eran el imperio romano, lo eran todo, y se empiezan a caer y se van formando estos otros reinos, y luego es más fácil ser país, y a Italia le va a costar más porque era un lugar con mucho poder, entonces tienen que haber luchas y demás. Así que es casi de los últimos junto con Alemania. A mí me ha causado me ha llamado la atención esto.
Y quería hablar de esto en realidad para comentar una característica que es en el siglo XIX, que es cuando se empiezan a crear las naciones como las conocemos hoy, esta idea de país. Hay un movimiento de aplastar a las otras culturas, de matar a los otros lenguajes, a los que podríamos denominar la cultura que ha sido vencida. Cada país elige su idioma, elige su cultura representante y dice, a partir de aquí es lo bueno, lo otro hay que aplastar. Si nos ponemos, voy a hacer el paralelismo con Bolivia. Cuando nosotros estamos dentro de Bolivia, ¿qué es ser boliviano? Camba es ser boliviano, o sea, un camba es boliviano, pero no todos son cambas. Un paseño es boliviano, pero no todos son paseños, ¿no? Esto mismo pasa en todos los países, que hay una unión de diferentes culturas, pero ha habido una cultura que se ha puesto como encima y las ha aplastado. El movimiento en Europa ha sido muy fuerte y han matado muchas de sus lenguas, han matado muchas de sus culturas. Estas últimas décadas se intenta como desandar este camino, tratan de recuperar, pero hay muchas culturas o idiomas que ya no se van a poder recuperar. Comento todo esto porque el primer punto que quiero tocar es que pensemos en Italia como una quimera. Y sigo haciendo estos símiles que me resulten más fáciles de entender y pienso, vaya, Italia como cuna de la civilización, ¿cómo puede ser un país moderno viniendo de algo tan potente? Y pienso, más o menos debe ser como ser hijo de Cristiano Ronaldo o de Messi y querer ser futbolista profesional, ¿no? O ser hija de, ¿cómo se llama? Simone Biles y querer ser gimnasta profesional. Tu cero es el máximo de tus padres. No puedes ser un mindundi y hacer todo tu camino, porque todo el mundo tiene los ojos en vos y están esperando que seas el hijo de Messi. O sea, un dios con la pelota. Y le pasa un poco esto a Italia. Viene de haber reunido todo el conocimiento del mundo porque ha repartido, ha ido conquistando diferentes zonas y ha traído todo lo que sabían los griegos, ha reunido lo de los egipcios, ha reunido, no sé si Mesopotamia, aquí ya me estoy yendo, estoy en un limbo que no sé, pero reúne todo el conocimiento y lo esparce a Europa. Entonces, esta es su quimera de decir, soy lo máximo en la historia, pero quiero ser un país moderno. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo hago para pasar a ser, no quiero ser un país mindundi en la modernidad, quiero ser también este país grandioso del que soy? Y si pensamos en el fondo, en la película, cuando nos están contando lo que está pasando en Italia en esos años, que aún sigue pasando, pero específicamente dentro de la película, vemos que Italia está representada por todos estos personajes que conocemos, las mujeres tradicionales, los tumbaroli, los amantes de la cultura, inmigrantes, y todos estos también tienen como sus lenguajes, sus idiomas, y se cuenta la historia en diferentes idiomas por algo como que está muy calculado, no es, nada está al azar dentro de una película, y aquí está contado con una sutileza tan bonita. Por eso es que Arthur es británico, o sea, Arthur es el Museo Británico 100%, o sea, es esta representación de quien ama, sí, pero también roba. El Museo Británico ha conservado muchísima cultura, pero se lo ha robado, no se lo podemos quitar, ni lo uno ni lo otro, es una cosa al medio. También tenemos a la mujer que se llama Italia, que es inmigrante, ¿no? Que ella hablará portugués. Tenemos a Espartaco, que no sé si lo han notado, que ella cuando habla con su asistente habla en francés. Y habla en francés cuando están vendiendo al mejor postor la estatua. No es baladí, es muy intencional porque los franceses y los italianos tienen esta lucha y los franceses se han comprado por doquier, por lo menos los británicos una parte ha ido al museo, los franceses han comprado a título personal, ¿no? Y hacia el final de la película hay un personaje que vamos a ver de nada, no vamos a saber su nombre, no vamos a saber absolutamente nada de ese personaje, que va a hablar una lengua que nadie más entiende.
Y es lo que les decía, son las lenguas que se han perdido, las culturas que se han aplastado. Entonces todo está representado. Italia es una quimera en el sentido de respetar lo antiguo y avanzar hacia el futuro, en el sentido de preservar o vender al mejor postor, en el mix cultural de sus propias culturas y de los inmigrantes como una suma de naciones. Si nosotros nos ponemos a pensar, viajamos a América Latina, ¿qué pasa? A un lado tenemos la Amazonía, al otro lado tenemos a los Andes y encima si logramos salir al mar es el Pacífico, que fácil de navegar no es. Nosotros nos hemos comunicado con los que estaban cerca. Los quechuas con los aymaras máximo han llegado hasta donde los guaraníes. No nos hemos llegado a conectar, por ejemplo, con nada de Centroamérica, porque encima es un territorio mucho más extenso. Europa ha sido migrante toda su vida, desde los inicios. ¿Qué nos están contando los griegos con la Odisea? Que Ulises, que Odiseo, quiere volver a Ítaca, porque son 20 años que ha sido un migrante. Entonces, es parte de su cultura, es parte de su quimera y es parte que les cuesta aceptar, porque todos quieren ser propios y no quieren que los ajenos sean parte de lo tuyo, ¿no? Creo que una lucha que tienen y que se representa dentro de la película. Muy bien, la siguiente, Italia como mujer guía. Wow, este personaje me encanta, es uno de mis favoritos. Si estamos hablando de un viaje personal, de un viaje interior o del viaje que tiene Arthur que hacer, es muy natural que necesitemos guía. En los momentos de transición, cuando estamos cambiando o estamos aprendiendo algo, nos viene bien tener a alguien que nos alerte, que nos diga dónde están los peligros o que un poco nos corrija cuando nos estamos equivocando. Y me gusta enfatizar que una buena guía sabe cuándo te tiene que soltar y Italia sabe hacerlo. Lo veremos más adelante. La vamos a conocer un día de invierno cantando. Parece casi un alivio cómico cuando la vemos así con tantas chompas y que parece como una tontita, pero vamos a ver que en realidad es uno de los personajes más libres de la película y como ella no carga con el peso cultural de ser italiana, creo que le permite ofrecer unas soluciones mucho más creativas, no porque sean mejores, simplemente unas soluciones creativas por esta condición de extranjera. Ella es la primera, no sé si la única, pero por lo menos la primera que nos muestra las características de Arthur. Voy a utilizar una palabra que no sé si allá se utiliza, vivo en Barcelona. Se dicen chabolas a este tipo de casas en las que vive Arthur. Estas techito de calamina, pared de cartón, plástico, ¿no ves? Estas como mal hechas. Y no he encontrado, en palabra boliviana, no es choza, choza es del campo. No he encontrado, lo siento, voy a utilizar chabola, es esta casa. Cuando Italia va a visitarlo en la chabola y mira alrededor, eh, se ríe cuando ve los árboles y dice, parece una persona que tiene la cabeza en la tierra y los pies en el aire. Me parece una forma muy sutil de avisarnos que Italia lo está viendo. Italia lo reconoce tan rápido de verlo, le encuentra su principal característica, ¿no? Y ella funciona de guía, además de esta forma metafórica, porque lo integra. Podríamos dudar de que ella esté mejor integrada que Arthur. A buenas y primeras, no hay gran información en la película que nos diga por qué Italia está mejor integrada que Arthur. Yo les voy a dar mis argumentos personales como mujer inmigrante, ¿no? Primero, decir que voy a hacer una generalización de la teoría, la voy a empujar al absurdo para que encaje más rápido dentro de lo que quiero explicar, no porque sea así. La migración es un proceso personal y hay tantas características de la migración como personas hay. Cada quien migra como puede, más que como quiere, ¿no?
Pero hablemos un poco de cómo es en estos grandes rasgos la migración de los hombres en comparación de la migración de las mujeres. Grandes rasgos, por favor. Los hombres lastimosamente viajan con esta masculinidad tóxica, llamémoslo así, ¿no? Esta dificultad de decir sus necesidades, esta dificultad de expresar su ser, que no quiere decir estar solo. Pueden tener muchos amigos, pueden estar muy bien comunicados en trabajos y demás, pero es más difícil que expresen esta parte emocional. Las mujeres, porque pasa, no es solamente que vayan con una masculinidad tóxica, sino que a veces las culturas que reciben, que a donde se viaja, también son agresivas con los inmigrantes y se los lee como menos hombres. Y ellos tienen que performar una masculinidad todo el tiempo, tienen que estar defendiéndose, ¿no? Y entonces es normal, no es solamente cosa de dentro, hay muchos factores que hacen que esto funcione así. Las mujeres, por otro lado, no tenemos este problema y donde vamos, hablamos, nos comunicamos y tenemos una tendencia a crear comunidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo para no hacer tanta teoría de una experiencia que recuerdo de cuando trabajaba en la piscina hace muchos años y tenía alumnitos muy pequeños, casi todos latinos, y era un horario horrible. Dentro de la jornada laboral, las mamás no podían dejar ni recoger a sus hijos. Entonces las mamás se organizaban y una mamá al día llevaba así 5 o 6 guaguitas y se los recogía yo. Ya me hacía mi historia de que seguramente esta mamá iba como en procesión de actividad extraescolar con todas las guaguitas hasta que se terminaba el horario laboral. Las mamás recogían cada uno su pollito y cada quien a su casa, al día siguiente a otra mamá. Yo nunca he visto mamás locales en estos grupos. No sé cómo se gestionan ellas. Seguramente tienen apoyo de la familia o finalmente podían gestionarse, salir del trabajo, hablar, no lo sé. Yo sé que dentro de las latinas a las que yo he conocido y en este ejemplo, eran mujeres que hacían uso de una comunidad creada, una familia externa a la familia, ya que las suyas vivían en sus países. Entonces, para nosotras es muy importante el apoyo de esta comunidad y es muy importante decir que los hijos generan este acercamiento a la cultura local. Los hijos están yendo a la escuela, están aprendiendo todo, no solamente porque les enseñan la teoría, sino porque los están metiendo a la cultura y los hijos van a ser unos traductores, van a ser intérpretes, te van a explicar los chistes, los van a integrar mejor. Por eso creo yo que Italia está mejor integrada que Arthur. Y todo esto es para decirles que yo entiendo perfectamente por qué Italia es la que le termina enseñando italiano a Arthur. Es una cosa que cuando pasa en la película yo me he muerto de risa cuando ha empezado a explicarle los gestos y los significados, me he muerto de risa. Y esto también me ha hecho pensar qué pasa en un proceso de migración. Hay dos tipos de cosas, las leyes y las normas. Las leyes están escritas. Yo puedo necesitar tiempo, pero si quiero, me puedo leer la ley de la A a la Z y entender cómo funciona legalmente un país. Pero las normas no están escritas. Y como estamos hablando en el caso de un momento histórico en el que no hay internet, yo no puedo ir a un blog o buscar un video que me diga las 5 cosas que tengo que conocer antes de irme a Italia. Las normas son unos comportamientos que se espera de todos los ciudadanos, pero nadie te explica, porque todo el mundo cree que ya sabes. Vuelvo a mis historias, a mis batallitas. Cuando en Barcelona no se hace fila. O sea, es un método que lo odio porque yo como boliviana que siento que todo el mundo se me va a colar por delante, estoy histérica, pero vos llegas a un lugar, dices, ¿quién es el último? Y te dicen yo, y tienes que esperar pacientemente hasta que esa persona vaya y a vos te toca después. Ahora imaginemos qué pasa si yo llego a Barcelona y no hablo inglés, perdón, no hablo español, no hablo catalán. Tengo que hacer un trámite, llego a una ventanilla, veo gente dispersa,
y va pasando gente sin orden ni concierto, me voy a sentir que se están haciendo la burla de mí, que se están yendo por delante, que no me tienen respeto, porque no entiendo qué es lo que está pasando. Yo necesito a alguien que me acerque a la cultura y que me lo explique, o caso contrario, necesito mucho tiempo y observación, y esto es lo que pasa con Italia, que yo creo que Italia ha aprendido los gestos italianos y como sabe que Arthur los necesita, se los traspasa, se los enseña porque ella entiende que los tiene que saber y hace una especie de traductora, es una guía para integrarlo en la cultura italiana. Es, como les digo, un personaje que me encanta, su felicidad es como tan espontánea. Lo único que quiere ella es un lugar físico donde vivir y lo va a conseguir a través de la ocupación de la estación de trenes y la creación de la comunidad de mujeres. Ocupación me refiero a un término que se escribe con K, que empieza en Gran Bretaña y se llaman los, no sé si lo voy a pronunciar bien, son squatters. Los ocupa, como se llaman en España, occupati, no sé, una cosa muy parecida en italiano, es un movimiento social radical que busca la ocupación precisamente de espacios que han sido abandonados y que nadie está utilizando, pero hay siempre una ideología política, social, de darle un uso comunitario a ese espacio por todas las cosas, porque se está yendo en contra de la especulación, por ejemplo, o se quiere defender el derecho a vivienda. Arthur no es ocupa. Arthur sería, en palabras bolivianas, un loteador, solamente que en un espacio chiquito. Él no tiene una función social en su casa. En cambio, Italia, cuando vaya a la estación, sí que le da una función social porque crea una comunidad con otras mujeres, con muchos niños, arreglan este espacio. Entonces ella es una ocupa. Ay, esta es otra parte que pensaba, es como explicar mucho lo del shampoo, pero en fin. Hay muchos mitos que vamos a encontrar en la película. El primero es más sutil, pero a mí me gusta mucho, que es el de Deméter y Perséfone. La primera relación es que la mamá de Benjamina se llame Flora. Deméter está representada por las flores. Es una de las diosas. La casa de Flora tiene estos dibujos de flores, frutas y animales, porque finalmente Deméter es responsable de que crezcan las plantas, los frutos, ¿no? Que haya abundancia en los campos y las cosechas. Este mito nos cuenta que cuando Hades rapta a Perséfone, Deméter se vuelve loca buscando a su hija y llega el invierno a la tierra, que ella no presta atención a los campos. Flora tiene hijas, tiene otras hijas vivas, pero solo está enfocada en Benjamina. Y su casa, que podríamos decir que es su reino, está en ruinas, ¿no? Ella solamente piensa en la hija que ha perdido y por eso creo que hay mucha similitud entre estas dos. A Demeter no les importan los humanos, a Flora no le importan sus otras hijas. El siguiente mito, que puede ser que es mucho más evidente, es el de Eurídice y Orfeo, que nos cuenta que cuando Eurídice se muere, que es el amor de Orfeo, Orfeo baja al inframundo por ella. Y Orfeo no es un héroe, aunque no sea un héroe tradicional, no es clásico, quiero decir que él no lucha, no mata, no conquista, pero es un héroe que representa su poder en el arte, el amor y el sacrificio espiritual, que esto es muy interesante. Y es una figura que une el mundo de los vivos con los muertos. Entonces esto tiene mucha similitud con Arthur, que con este don que tiene, une el mundo de los vivos con el de los muertos y está buscando a su amada, la está buscando hasta en los sueños. Pero para mí, hasta aquí llegan las similitudes porque me parece que Arthur no es un héroe. Y por algo que encuentro interesante, que creo que es que Arthur no está buscando porque está perdido. Todo lo que encuentra, lo encuentra más fruto de la casualidad
que de buscar, por eso no puede encontrar a Benjamina, porque está perdido. Él va a pasar de un lado a otro en la pantalla y los viajes en la pantalla se representan lineales. A un lado se van al futuro, al otro lado se van al pasado y Arthur es caótico hacia donde se mueve. Él, a mi modo de ver, está perdido. El último mito, tal vez, lo han podido encontrar si han leído algo en internet sobre el hilo rojo de la cultura china. A mí me parece más bonito pensar en un mito griego, porque los griegos, los romanos se han apropiado de muchos mitos griegos, que es el de Ariadna y el laberinto del Minotauro. Porque cuando Teseo se presenta como voluntario para ir a matar al Minotauro, Ariadna se enamora de él y ella sabe que no solamente es difícil matar al Minotauro, sino que es imposible salir del laberinto, y ella le da el cordel con el que pueda salir. Y de este modo él entra, vence al Minotauro y siguiendo el cordel puede salir. Este cordel es, a mi modo de ver, claramente el cordel de Benjamina, que le está dando el camino por donde él debería seguir, pero todavía no es capaz, porque creo que está perdido entre a qué guía tiene que seguir. La guía del mundo de la superficie, que es Italia, o la guía que Benjamina del inframundo, por así decirlo. Entonces, continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Con todo esto a cuestas, hablemos del viaje de Arthur. Como les decía, el viaje de Arthur es bastante caótico y el movimiento en la película es muy, muy importante porque lo vamos a ver viajar en tren, en coche, en barco, a pie, en lo que sea necesario y lo de un lado a otro todo el tiempo. Y lo conocemos así, de hecho, en el tren. Les voy a recordar la escena porque es importante. Él está en un camarote, creo que se llama, con un grupo de chicas, están hablando hasta que llega el vendedor y dice, qué mal huele aquí. Él se levanta y está yendo a fumar. El vendedor dice algo más que le molesta. Él quiere buscar pelea. Las chicas se van y él se queda solo, ¿no? Entonces, nuestro protagonista, podemos decir que quién es esta persona, ¿no? ¿Por qué es tan melancólico? ¿Por qué es tan apagado, tan triste? Y es como alguien que no puede soltar el pasado, que está atado a esta historia con Benjamina, que nosotras no la vamos a llegar a conocer, pero también está atado al pasado en esta búsqueda que tiene de los ajuares mortuorios. Les voy a hacer un par de preguntas, no para responder ahora, y tampoco creo que la respuesta tenga mucha importancia, sino que nos puede ayudar a definir cuál es la mezcla que hay dentro de la personalidad de Arthur. ¿Él es un antropólogo o nos hacen creer que es un antropólogo? O tal vez lo que sabe de antigüedades lo sabe por lo que ha estudiado o lo sabe por su don. No llega a estar claro y eso a mí me hace pensar que es también una parte de ser él una quimera. Su quimera como búsqueda, como algo de lo imposible, es encontrar a Benjamina. Eso está clarísimo. Es su definición principal. Pero también lo es este don que tiene, que va buscando con el método saorino, que son las ramitas que ayudaban a buscar agua y objetos perdidos. Y sabemos que él cuando está cerca de una tumba experimenta algo místico y nos lo muestran con este giro de la cámara que lo deja colgado. Entonces, tenemos como una mezcla de decir, Arthur también representa una quimera al tiempo de que está buscando una quimera. Al iniciar la charla les estaba hablando de que el póster para mí significaba una esquinita de entender a Arthur. Un buen póster te va a dar información solamente a ser leída después de ver la película. O sea, si nosotros vemos esto, no nos debería hacer un spoiler.
nos debería dar la pista, no explicar toda la película, y creo que lo hace muy bien. Ya supongo que lo saben, es la carta del tarot que se llama el ahorcado o el colgado. Y es una carta que simboliza la suspensión, el sacrificio, la introspección, esto me parece muy interesante, y la necesidad de cambiar de perspectiva. Esto significa la carta del tarot. Si recordamos, ¿qué es lo que nos ha dicho Italia? Que de lo que hay, de los árboles que están cerca de la chabola de Arthur. Es nuevamente como esta representación de alguien con los pies arriba, ¿no? Como si tiene la cabeza en el suelo. Y cada vez que está cerca de una tumba, Arthur queda por un momento como colgado. Cuando la cámara hace ese giro, nosotros por un momento lo vemos colgado. No es la mejor foto porque no he podido encontrar una clara, pero supongo que recordarán la imagen. Entonces, a ver, perdón, que me he perdido un poquito. Muy bien. Les decía que Arthur es también que es una quimera y es como un ser híbrido que puede entrar entre dos realidades, la de los vivos y la de los muertos, pero un ser híbrido en la parte positiva es que puede ingresar, puede ser parte de, la parte negativa es que no pertenece del todo, porque hay una parte que queda afuera, una parte que a ver, ¿cómo lo pongo? Soy inmigrante, ¿no? Yo tengo media vida en Barcelona, media vida que me hace local, porque hay cosas que yo he vivido aquí que entiendo perfectamente que me afectan. Si alguien sube al gobierno, me afecta más que quien sube al gobierno en Bolivia. Esto me hace pertenecer a los catalanes, pero mi parte boliviana no. Y esta parte siempre hace que haya una parte mía que está afuera, que está como bajo sospecha. Soy un híbrido en este sentido. De este modo, Arthur es un híbrido entre los mundos, el mundo de los vivos y los muertos. Vemos hacia el final de la película, he intentado hacer un recorte para que recordemos la escena, que Espartaco le dice una frase que nos tiene que despertar todas las alarmas. Le dice, por mucho que te esfuerces en ensuciarte, por hacer de delincuente, seguirás siendo quien eres. ¿Importa saber exactamente a qué se refiere? Yo creo que no. Podemos sacar las teorías que quieran. Lo que es importante es saber, Arthur, consciente o inconscientemente, nos ha estado mintiendo, nos ha engañado, quiera o no nos ha engañado. Tenemos que volver al principio, tenemos que volver a esta escena y volver a leer toda la historia de Arthur y saber qué es lo que nos está mintiendo, en qué él mismo tal vez está mintiendo. Entonces, si volvemos a la historia de Arthur, tenemos una gran pregunta. ¿Dónde está viajando? Como les decía, yo no creo que sea un héroe. Él actúa como delincuente hasta que los Tumbaroli traspasan un límite que es romper la estatua. Y voy a unir dos escenas. En este momento de la primera vez que Italia va a la chabola, cuando está mirando las antigüedades, le pregunta, ¿esto qué es? Y él le dice, son cosas que han sido vistas por muchos ojos. Esto quiere decir como son objetos comunes, son cosas sin importancia. Y al final de la película, en la escena de la playa, cuando Italia intenta detenerlo, le dice que hay cosas que no están hechas para los ojos de los hombres. Es una frase que se va a quedar con Arthur. Él la va a repetir en el barco cuando está con la cabeza de la estatua en el barco y en el momento en que la va a tirar por la borda, él vuelve a repetir, hay cosas que no están hechas para los ojos de los hombres. Y sigo pensando que este es otro momento crucial de Italia como guía, porque ella le ha hecho un toque, le ha como hecho que preste atención y que le vuelva a dar el objeto, el carácter ritual que tienen estos objetos que él ya estaba viendo como insignificantes, como algo que habían visto muchos ojos. Y le dice, no, hay cosas que son tan importantes, tienen un carácter ritual tan importante
que no deberían ser tratados como cualquier cosa y deberían ser protegidos. Entonces aquí es que ocurre para mí una transformación en el barco y como lo ha vaticinado la carta de Tarot, después de despojarse del objeto valioso, la cabeza, que es la ofrenda, hay un cambio de perspectiva. Y solo a partir de este momento, Arthur va a tener la oportunidad de encontrarse con Benjamina. Su viaje termina aquí. Termina aquí en el sentido de que las relaciones con los muertos con los vivos, perdón, se acaban, sea porque él corta la relación o porque los grupos lo excluyen. De hecho, uno de los Tumbaroli, cuando él esté pasando, dicen, no pienses en él, está muerto. Lo están excluyendo completamente. Si recordamos el viaje específico en el que él vuelve después del encuentro con Espartaco, Arthur tiene una visión en que vuelve a ver a los personajes del primer viaje, del inicio. Son todos los mismos personajes que le dicen, oye, ¿no has visto mi medallita? ¿No has visto mi sonajero? Son las mismas personas del tren del primer viaje. Y nosotros podemos pensar que es una alucinación, que él está utilizando caras de gente que conoce, o podemos entender que Arthur ha estado muerto desde el principio y que solamente al dar esta ofrenda ha podido cambiar su perspectiva y aceptar su propia muerte y decir, bueno, ya no estoy en el mundo de los muertos, tengo que aceptar que soy parte del mundo de los, ay, perdón, no soy de los vivos, tengo que aceptar que soy parte de los muertos. Cuando llega a la estación, que ya va a ser casi el colofón de esta estación sin trenes, que me parece tan bonita, que está siendo ocupada por la comunidad de mujeres, ellas que representan la vida, Italia representa la vida, le ofrecen un lugar, le ofrecen un trabajo, pero él ya no puede aceptar. Él ya sabe, o sea, tal vez no lo sepa en palabras, pero él ya sabe no puede coger, no puede tomar lo que le están dando. Cuando se besa con Italia, y él también niega tener mayor intimidad porque los muertos no pueden tomar a la vida, ¿no? Es así de claro. Así que hay el último paso que hará Italia como guía, que es soltarlo, dejar que esa mañana Arthur se vaya de la estación. Y es el acto de amor más grande para mí, que soltar. Como madres me dirán, cuando ven crecer a los hijos llega un momento en que le tienes que soltar la manito y dejar que se caiga, porque tiene que aprender, ¿no? Nosotros sabemos que Italia lo ama, no quiero decir que haya un enamoramiento, no es necesario, puede que sí, puede que no, como cada quien lo haya leído o como lo sienta, pero sabemos que lo ama. ¿Por qué? En la primera escena que la vemos, ella canta una aria de Mozart. No me pidan decir el título, por favor. No sé qué, odio esta ópera que está haciendo, que es una ópera donde la protagonista tiene que dar una noticia, tiene que explicarle algo al protagonista, pero no puede, porque cuando se lo explique, va a estar implícita su declaración de amor y ella sabe que el amor que siente no es posible. Entonces, desde el principio, sabemos que Italia no es el camino que él puede seguir, pero que como está perdido, tiene que hacer todo este recorrido para saber cuál va a ser el suyo. En la escena casi final, cuando queda sepultado en el derrumbe, es un momento para volver a preguntarnos, ¿es esto lo que nos estaba engañando Arthur? ¿Puede ser que este derrumbe haya sido este derrumbe que comentan, este momento que comentan los Tumbaroli, que le dicen que es verdad que al principio se pelean y él está enojado porque lo han abandonado y todo el tiempo nosotros hemos creído que ha ido a la cárcel? Pero ¿qué pasa si este derrumbe es con el primer grupo y lo han abandonado porque se ha derrumbado y ha muerto ahí? Puede ser. No, en realidad la historia funciona si decidimos que Arthur está vivo desde el principio y muere en el último derrumbe, y funciona si decidimos que Arthur está muerto desde el principio y todo este viaje es su viaje de aceptación de la propia muerte. Funciona igual, la que prefieran y la que les guste más, ¿no?
Eh, Benjamina le ha ido mostrando este hilo que era como la guía a través de los sueños, porque me parece muy bonito pensar que cuando estamos muy poético, es decir, que cuando estamos durmiendo no estamos vivos ni estamos muertos, por eso se pueden comunicar los dos mundos, ¿no? Y ahí solamente era cuando Benjamina le podía pasar el hilo. La historia que ha empezado en invierno termina en verano. Verano, como es cada vez que Perséfone vuelve con su madre. La escena inicial, incluso antes, al momento del tren, que ahora la vamos a entender como un foreshadowing, como una anticipación a lo que va a pasar, que en ese momento creíamos que era un sueño. Arthur se encuentra con Benjamina y le dice, así que eres tú, my last woman's face, le dice, el último rostro de mujer. Y Benjamina le hace así con unas caritas, se gira y nosotros podemos ver que tiene en su hombro un sol, el tatuaje de un sol. Durante toda la historia es que Arthur tiene una incapacidad casi patológica de mantener el calor, el fuego, la luz, ¿no? Le mandan una chamarra grande, en su chabola se calienta con su cocinita, pierde todos los encendedores que le dan y fuma un montón y nunca tiene un encendedor. En las tumbas la luz siempre es insuficiente. Oye, son los 80, ya hay linternas, pero ellos están ahí con su velita que alumbra su cara nada más, ¿no? Nunca o casi nunca, sí hay momentos que está, pero casi nunca está al aire libre con el sol, ¿no? Pero en el momento del derrumbe, cuando él consigue agarrar el cordel, el sol se cuela por una rendija y le alumbra así la cara y acto seguido la iluminación es perfecta porque Arthur ha encontrado a Benjamina, que era precisamente la luz que había perdido. Y nada, hasta aquí. Muchas gracias. Entonces, si podemos hacer ahora una charlita, preguntas, algo que quieran comentar. Que espero no me haya saltado nada, tenía unas notas para ir hablando de todos los detalles que veía en la película, porque me parece que es muy rica en la parte de los mensajes dentro, ¿no? No se habla como se muestra, tanto como se muestra. Gracias, Carolina, qué genial. Me has hecho notar muchas cosas de la peli que no había notado las anteriores veces que la vi, y ya la vi 2 o 3 veces. ¡Oh, Así qué que bien! la voy a tener que ver de nuevo, creo yo. ¿Algún comentario, tal vez, alguna opinión que quieran compartir? Bonnie, dale, te escuchamos. Carolina, eres genial. Qué bárbara. Y coinciden en muchas cosas. Él se presenta vestido de blanco, o claro, muy claro, ¿no es cierto? Con este traje de lino que se va robando el tiempo. Al principio está impecable y Sí, realmente entiendes muy bien es que está comiendo, indispuesto, está enfermo, y en toda la película el pasa frío, realmente tose, etcétera, sí. etcétera. Entonces, no, me ha parecido Y una... no sé si te acuerdas que cuando está en la casa de Flora y las hermanas deciden darle la chamarra, hay como una duda y hay una conversación que no es evidente, pero es implícita de decir, no le vamos a dar la ropa de un muerto. Claro. ¿No ves? Que no le quiere, dudan de darle la chamarra porque es la chamarra de su padre muerto y dicen como, ay, ¿cómo le vamos a dar la ropa de un muerto? O sea, son un montón de... Hay mucha simbología en la película Mucha. y mucho misterio también, porque hay momentos en los que no llegas a encajar, o sea, no, como que hablabas del rompecabezas, ¿no? O sea, las Ujú. piezas son muy variadas, no llegan a encajar. Y algo que realmente me ha parecido muy interesante es el uso del hilo rojo, ¿no?
lo que tú explicabas en principio, cómo es como el asidero de lo que es un poco la vida, ¿no? O sea, sigues agarrando algo que tal vez, y además es un hilito delgado, no es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, Sí, y la idea de las dos guías, ¿no? Una desde el lado de la muerte y la otra desde el lado de la vida. Hermoso, ¿no? como si él, se habla en muchas tradiciones, ¿no? De que a veces los muertos no saben que están muertos. Y puede que ser que le pasa esto a Arthur, pero Italia lo sabe. No Y de una manera literal. No claro, es decir, estoy viendo un fantasma". No claro, es esto. enseñarle las cosas, o sea, las señas en silencio, ¿no? Sí, Hay palabras ya, ¿no? No, sí. genial, Y lo guía en su propósito, porque ella podría ser egoísta y no dejar que se vaya esa mañana. Podría hacer muchas cosas como para detenerlo y ella nunca lo intenta. Es totalmente consciente de cuál es su rol y, y lo aplica, a pesar de que yo creo que le tiene un amor. No me refiero a un amor de pareja, sino que le tiene un amor profundo, una estima, pero lo deja ir, como casi como un amor maternal, ¿no? De tienes que hacer tu camino, tienes que hacer tu proceso, tienes que ir donde tengas que ir. Yo abro la mano, ¿no? ves esta escenificación a través de un grupo de personas que parecen, son como gitanos, ¿no? No son personas que uno tenga muy frecuentemente cerca, ¿no? O sea, ese deseo por lo físico, por el dinero, por un lado, Ujú. por el otro lado, o sea, no querer trabajar, digamos, dinero fácil si se quiere, pero también con cuestiones mucho más arraigadas al compañerismo, a la lealtad, ¿no? Sí, es que en todas en casi, yo diría en todas, ahora no se me ocurre alguna que no encaje, pero es que todas son quimeras, todas son piezas diferentes que dices no deberían ir juntas. No puede ser que un león tenga cola de serpiente, pero lo tienen. Estos hombres que son tan superficiales, tan de buscar el dinero rápido, finalmente tienen una camaradería. Pero no son la comunidad de Arthur, eso sí está claro. Son como sus compañeros de trabajo, pero su También, comunidad son sus guías y Flora. Flora le da también, Flora le da un objetivo que es buscar a Benjamina y le da también, lo cuida, lo alimenta. totalmente. Y él al final acaba siendo el tonto útil, digamos, ¿no? Para, Con los tumbarolis sí un poco. sí, sí, Regina levanta la mano, si la escuchamos también. Sí. perdón. Y para terminar nada más, qué interesante ver la perspectiva europea, si se quiere, con un realismo mágico. Sí, yo me he vuelto loca tratando de encontrar si se llama de la misma manera porque el realismo mágico con este título es latinoamericano. Totalmente. Y no he sabido encontrar si es que hay una manera de narrar similar, pero a mí me, me parece que tendría que llamarse de otra manera, pero no lo he podido encontrar. Pero sí, 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 es muy realismo mágico. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti. Un placer. Igualmente. Te escuchamos, Regina, adelante. Hola, primero felicitar a Carolina porque realmente qué buena exposición, qué Gracias. ordenada, no se saltó de nada, o sea, fue parte por parte y con esa visión tan acertada de cada cosa, digamos que realmente uno la hace ver de nuevo la película con su relato de otra manera, ¿no? De una Ujú, manera muy especial. Y bueno, lo que yo vi era justamente lo que dijo al final Carolina ahorita. La película toda es una quimera, toda, porque todo mundo va buscando algo que no tiene. ujú, Todo mundo quiere algo que no tiene, o sea, y lo persiguen de una forma muy particular, digamos. Incluso Arthur en el mundo de los muertos, tanto Sí. física, porque él anda buscando tumbas, digamos, como metafórica, porque anda buscando una novia que ya se murió. ujú, Entonces la madre lo mismo, anda buscando una hija que ya murió.
las otras hijas andan buscando una madre que ya no existe porque no es su madre, lo Ujú. que quieren ya es la casa, es otra cosa. Los amigos también andan buscando ese dinero fácil. Sí, La revendedora vende en realidad ilusiones también, o sea, en realidad revende cosas que ella las ha obtenido de una forma no legal. Y así sucesivamente todo el mundo va buscando algo que no tiene, ¿no? sí. Hasta que, bueno, al final, lógicamente, la conclusión es como que Arthur al final encontró lo que quería, las dos cosas, porque murió en una tumba física, entre Ujú. las cosas que buscaba en el mundo físico, y se encontró con la novia en el inframundo, digamos, ¿no? A través de ese hilo rojo, que si no me equivoco, entre los chinos hay la creencia de que todo mundo tenemos un hilo rojo ligado a la persona que es nuestra media naranja, por decirlo así. Ujú. Supuestamente tenemos una ligación así con una persona X, digamos, ¿no? Entonces Sí. uno, lógicamente, cuando está enamorado de alguien, uno dice, bueno, encontré la punta de mi hilo rojo, digamos, ¿no? Ujú. Y en este caso pasó lo mismo. Ujú. O sea, al final él se encontró, bueno, como que cumplió esa quimera que estaba buscando, ¿no? La verdad es que es Sí. muy interesante. La he tenido que ver a pedazos la película a través del internet porque estoy de viaje y a veces con mal internet, entonces no la he podido apreciar bien porque la he estado mirando en mi teléfono. Ujú. Y sí, me gustaría después verla en una pantalla más grande y mirarla ya con Val- todos esos ojos, Vale la pena. apreciarle la música, Mm. las letras de las músicas y toda la cosa, ¿no? Porque sí es una película que vale la pena mirarla mejor. Sí, sí, Sí. la música es que nos dice también tantas cosas. Esta área, estaba leyendo, yo no sé mucho de música clásica, pero estaba leyendo que es una de las áreas que necesitan una voz muy potente. Entonces, desde ahí ya nos están diciendo que Italia no la van a elegir, que no es la Sí. No, elegida, que no ajá, alcanza, no llega, ¿no? Luego, cuando están en la fiesta, la canción dice que hace 50 kilómetros de ida, 50 kilómetros de vuelta y su amor no le tira bola. O sea, todo el tiempo nos están diciendo, no sí. importa lo que haga Italia, Italia no es el amor Sí, de también Arthur. para Italia también Arthur es una quimera, digamos, ¿no? Mm. Pero ella sí al final consigue cosas prácticas, ¿no? Porque ella es la única que al final consigue algo práctico que era hacer Sí, ese su vi- club de mujeres, digamos, ¿no? su Su casa, casa. ella consiguió una casa donde vivir. Tengo la sensación de que cuando la primera vez que va a la chabola, que no se entiende cuando lo ve uno, pero es cuando lo piensa, cuando le lleva el café, Ujú. no es de un enamoramiento tonto. La primera vez que la vi pensaba, parecía un enamoramiento. Ahora que lo pienso, Italia va a investigar si se puede vivir ahí. Italia va, entra así, ¿de qué tamaño es esta casa? ¿Qué cosita tienes? ¿Tienes agua? No sé, No, pero lo que saque su increíble, metro y empiece a medir, ¿no? ¿Cuántos metritos tiene? y lo increíble es que la que parece más despistada de todas es Sí, Italia. O sea, sí, vive como en otro mundo, en otra dimensión, como que parece que fuera un poco hasta retrasadita mental y no sé qué. Y al final es sumamente práctica, o sea, sí. hizo las cosas que tenía que hacer, digamos. No, todo lo juntó y como vos decís, se fijó en todo, vio las posibilidades y lo hizo, digamos, ¿no? Así, en ese su despiste total en el que parecía que vivía, digamos. Da las Pero soluciones creativas. sí, ajá, así es. Que, Bueno, y así es Italia como país también, ¿no? Así ha sido, claro, más o menos. Ujú, sí. una mezcla de muchas culturas, Sí, de sí, sí, muchas. que se reunificó muy tarde, como vos decías al comienzo, muy tarde, pero bueno, ahí está, es un país hermoso, digamos, ¿no? Ujú, al final. Sí, bueno, gracias, Carolina. Ay, gracias a ti. Gracias, gracias, Bonnie, gracias, Regina, por sus participaciones. Tal vez alguien más que quiera dar alguna opinión, algún comentario, tal vez alguna pregunta, alguna cosita más. Con toda confianza, por favor. Yo voy a comentar algo brevemente. Soy Carola, estoy desde el celular del Jorge. Eh,
Bueno, me pareció genial la interpretación de Carolina, o las interpretaciones que ha hecho, la presentación, el análisis profundo, minucioso, meticuloso. Igual, así que muchas gracias por hacernos reflexionar y hacernos dar cuenta que las cosas no son tan así como parecen, por así decirlo, que pueden ser mucho más. Entonces, agradecerle nomás y agradecer por el espacio, que es genial. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Gracias. Gracias por las palabras. Bonnie, ¿querías participar otra vez? Tienes la manito levantada. ¿Se puede volver a ver la película o ya no? Claro, sí, pueden volver a verla, sí. Oli, grande Carolina, increíble, me hiciste pensarla así, yo, ¿dónde? ¿Cómo? Necesito verla de nuevo. No, me abriste un nuevo camino para ver esto y me parece fantástico porque, wow, es como volver a caminar el mismo paisaje, pero verlo con otros ojos, Ay, impresionante. O sea, gracias. yo solo vi la tierra y tú me dijiste, no, pero mira arriba, se ve más bonito el cielo. No, hermoso. Ay, Este, gracias. no, grande. Igual me hiciste pensar que es muy similar, ¿no? La Quimera como a la Divina Comedia, como este viaje a los infiernos, Ujú. eh, motivado por, por un amor, qué sé yo, que al final, igual, el final es como que se ilumina, como el final de la Divina Comedia, y aparece Benianina, y no sé, me emocioné mucho escuchándote y pensando de, oh, no, hay cosas que de verdad hay mucho simbolismo, sí, quisiera verla de nuevo unas 4 o 5 veces para sacarle el jugo, como lo has hecho tú, desde la historia, o sea, me pareció espectacular que le hayas dado un contexto como para ir poniendo las cosas que has ido marcando. Y nada, felicidades, gracias Gracias. por esa nueva vista. Gracias. Gracias, Jimena. ¿Alguien más? Tal vez algún comentario, alguna opinión. Sí, ¿cómo están? Bueno, es la primera vez que yo estoy participando en estos encuentros, me parece precioso toda el análisis que hizo Karina, y creo que a todos, como igual que a todos me ha dejado así con la boca abierta, además el esfuerzo, las ganas, ¿no? En la presentación, en el análisis, en la investigación, todo, me ha Gracias. encantado, la verdad. Igual me parece súper interesante como me ha hecho como que verla, si bien Italia tenía como su magia con todo el análisis de Carolina, claro que como que te encariñas más, ¿no? Eso me pasó. Sí. Me gusta igual cuando, o sea, es claro, ¿no? Cuando Arthur al principio de la película está así como que todo súper enojado y lo vemos como que en todo el inicio del viaje como muy serio y molesto, ¿no? Y en cuanto la conoce a Italia, como que también es la primera vez que lo vemos sonreír, digamos, ¿no? Y así se ve cuando la presencia de ella, ¿no? Entonces me gusta y ahora con tu análisis como que más la voy a volver a ver más veces. Y no, pero eso, me encantó, voy a volver a participar de estos encuentros. Y creo que al igual que Italia, al final de la película encontré mi comunidad. Ah, qué bueno. Muy bien. Qué hermoso. Muchas gracias a todas. ¿Alguien más? Tal vez alguna conclusión, algún comentario más para que vayamos cerrando nuestra reunioncita. Te escuchamos, Albert. Yo tenía otra perspectiva sobre quién es Italia, porque si lo hacen una comparación con la Divina Comedia, es como cuando Ulises va con el oráculo, y el oráculo es Italia, ¿no? Que le advierte sobre su camino, le dice qué tiene que hacer cuando llega al infierno, y durante todo su recorrido, Ulises va perdiendo su tripulación, y es como que va cambiando, o sea, su tripulación es él y diferentes partes de su personalidad, entonces Ajá. va cambiando, entonces los Lombardoli también Baroli. Dumbaroli son parte de él, digamos, igual Ajá. que Ulises que va perdiendo durante todo su viaje y solo llega él al final.
a casa, ¿no? Y el hilo rojo sería como un leitmotiv para Ajá. volver a su casa, ¿no? O Ah, sea, qué interesante. Italia es el oráculo y Ajá, el hilo rojo sería volver a casa. ajá. Ah, qué interesante. Sí, bueno, por eso decía al principio, ¿no? Todos tenemos una interpretación porque hay, pasa por nuestro filtro de las cosas que nos llaman más la atención. A mí me funcionaba más lo de los mitos y también a añadir esta parte de inmigrante que tiene Italia. Para mí es un componente muy importante dentro de su personalidad, pero porque yo soy inmigrante. Entonces me veo muy reflejada en ella. Así que además que la Divina Comedia no la tengo, no es una historia que la tenga muy fresca, tengo más frescos los mitos. Entonces, pero es muy interesante también lo que dices. Muchas gracias por compartir. No, de nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar acá. Ha sido realmente una reunión muy bonita, muy enriquecedora. Creo que todos hemos quedado con ganas de ver la película de nuevo para reconocer todos estos detalles que Carolina nos ha hecho notar. Así que te agradezco muchísimo, Carolina. Muchas Mm, gracias por No, estar acá. gracias a ti por el espacio. Y muchas gracias a todos por haberse conectado, por haber estado puntuales, especialmente. Siempre es genial empezar así en hora. Y nos vemos en la siguiente película. Nos vemos el siguiente mes.